Desde el Callejón de los Peluqueros en La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en Perspectiva hablaremos de las masculinidades no hegemónicas y sus propuestas para transformar la visión patriarcal del rol social que le han impuesto al hombre. En Batallas por la Equidad conoceremos el trabajo de Camilo Artaza y sus círculos de hombres. Y en Cultura con Género hablaremos de la película Billy Elliot, que nos muestra las dificultades que enfrenta un niño al querer dedicarse al ballet. La cineasta argentina Lucrecia Martel, nombrada presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia 2019, declaró en rueda de prensa que no asistirá a la proyección de gala que se llevará a cabo en la premiación en honor al cineasta Roman Polanski, quien tiene 4 denuncias de abuso sexual desde los años 70 hasta la actualidad. Yo no separo al hombre de la obra. Me parece que lo interesante de las obras es que transparentan al hombre. Y creo que se imaginan, como para todos ustedes, la presencia de Polanski con las noticias del pasado, a mí me resultó muy incómoda. En 2010, la actriz británica Charlotte Lewis denunció al artista por obligarle a tener sexo a sus 16 años. En 2017, Renata Langer declaró que Roman Polanski abusó de ella en 1972 durante un casting para una de las películas del cineasta. Otra mujer, identificada como Robin, declaró el mismo año que Polanski la violó en 1973 a sus 16 años. El mismo Roman Polanski en 1977 reconoció públicamente que mantuvo relaciones sexuales ilegales con la actriz Samantha Geimer cuando ésta tenía 13 años de edad. Una de las formas de lucha contra la violencia de género es la educación. En escuelas y colegios, una vez al mes se dedica una jornada a reflexionar sobre el tema y empieza desde temprana edad. La educación de los más pequeños, porque lamentablemente, queramos o no, nosotros hemos sido educados y estamos enraizados con actitudes y comportamientos violentos, actitudes machistas. Las alertas se han encendido por las estadísticas que reporta el monitoreo de casos que publican los medios de comunicación. Hasta el 28 de agosto de 2019 se reportaron 81 casos de feminicidios en Bolivia. El departamento que tiene más casos de feminicidios es La Paz, con 28 casos. El siguiente es Cochabamba, que tiene 16. El Estado abrió una propuesta de 10 puntos con la consigna Hagamos un pacto, que plantea aumento de recursos estatales para la lucha contra la violencia y resolver en la justicia el 80% de juicios por feminicidio hasta enero del próximo año. Se está reorganizando la forma en cómo los juicios, los procesos van a ir desarrollándose para que sean más expeditos. La Administración de Justicia es central, debido a que apenas el 1% de los casos denunciados concluyó en sentencia en los últimos 5 años. Y se ha creado una comisión que estudia una propuesta a la comunidad internacional. La posibilidad de que el feminicidio sea considerado un delito grave o de lesa humanidad. Hay una comisión que está a la cabeza del Ministerio de Relaciones Internacionales. Nuestro equipo, conjuntamente con un equipo del Ministerio de Justicia, están desarrollando una propuesta base que esperamos también plantearla con la comunidad internacional. El registro oficial revela un aumento sostenido de la violencia. En 8 meses de este año se registraron 81 casos de feminicidio, igual número que durante todo el año pasado. El año 2018 se registraron 18.000 denuncias de violencia contra la mujer. En 8 meses de este año ya suman casi 26.000. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Luego de este recorrido informativo te invito a conocer las siguientes cifras. Privilegios sociales del varón en el orden patriarcal. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 2018 la brecha de ingresos económicos cerró con un 51% de diferencia.
La propiedad de tierras a nivel mundial pertenece en un 68% a los varones y los puestos gerenciales en el espacio laboral son ocupados en un 65% por hombres. Actualmente las mujeres son jefas de Estado en solo un 11% de los países, ministras en un 18% y parte del Parlamento en un 24%. Según el Foro Económico Mundial, la brecha de género global en educación apenas comenzará a zanjarse en unos 14 años. La brecha de género global tomará 108 años en saldarse y la paridad laboral se logrará en 202 años. Momento para repensarnos nuestro lenguaje. Hoy te propongo definir la categoría masculinidad. El diccionario de la Real Academia Española define: masculino, propio del varón o que posee características atribuidas a él. Manos, aficiones masculinas. Esta definición nos demuestra que aunque la masculinidad es una categoría construida por la sociedad y por ende está atravesada por subjetividades históricas y culturales, el patriarcado como sistema de pensamiento hegemónico limita su significado y convierte la masculinidad en una serie de características y conductas que las personas cuyo sexo asignado al nacer es masculino deben cumplir y que interrumpe en el libre desarrollo de su identidad. El sistema hegemónico patriarcal define lo masculino y lo femenino como categorías férreas. Esto es ser hombre, esto es ser mujer. Y por supuesto, de esta manera se coartan las posibilidades de desarrollo individual. Hoy en nuestro tema en perspectiva conoceremos de masculinidades no hegemónicas que intentan transformar esa visión rígida y prejuiciosa de lo que es ser hombre en la sociedad. Los estudios de nuevas masculinidades nacen en los años 70 en paralelo al comienzo de los llamados estudios de la mujer en Europa y Estados Unidos. Las feministas interpelaron a los hombres que querían militar junto a ellas y les pusieron el reto de buscar una forma coherente de contribuir con la causa antipatriarcal. En casi su totalidad éramos hombres que estábamos vinculados a mujeres feministas que de cierta forma nos retaban, nos decían, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes mismos? Si son las estadísticas negativas, cómo revertirlas. Y yo creo que de ahí surgen estas primeras voces, primeros intentos, que después tiene una segunda oleada de estos estudios de masculinidades, donde nos diversificamos, sobre todo en las décadas del 80 y del 90, que es cuando llegamos a los estudios de masculinidades en América Latina. Estos estudios de masculinidades en América Latina se inician sobre todo vinculados a los temas de la violencia, es decir, sobre todo para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Es decir, y también muy vinculado a los temas del VIH-Sida, es decir, las campañas, sobre todo alrededor de los llamados grupos hombres que hacen sexo con otros hombres. Por eso quizás también surgen como estigma y como crítica que solamente los estudios de masculinidades iban a abordar los temas de la diversidad sexual. Sin embargo, actualmente, el término nuevas masculinidades está en debate, pues algunos de los hombres dedicados a los estudios de masculinidades consideran que la palabra nuevo le da una cualidad de innovación o de descubrimiento que no es el objetivo real del movimiento. Bueno, este término de nuevas masculinidades está siendo muy cuestionado en la actualidad, porque cuando tú acuñas un término, parece como que descubriste una vacuna o algo nuevo que va a cambiar de momento actitudes que son centenarias o milenarias en la conducta masculina, porque tiene que ver con arquetipos, con estereotipos. Masculinidad, si se puede definir de alguna manera, es ese conjunto de construcciones socioculturales sobre lo que significa ser, actuar como hombre, ¿no? Desde el punto de vista de la identidad y otra serie de cuestiones. El tema sobre las nuevas masculinidades es una categoría que en los últimos años ha servido para identificar esos modelos de masculinidades no hegemónicas, alejados de lo tradicional, pero que de alguna manera yo coincido ya con algunos colegas latinoamericanos de estudiosos de masculinidades, que el término nuevo viene ya no sirve de la misma manera que lo hacía antes, y se puede hablar ahora mismo de masculinidades alternativas, libertarias, masculinidades no hegemónicas, no tóxicas.
El estudio de las masculinidades permite, por un lado, demarcar a los hombres de los estereotipos que los atan como individuos a las formas del sistema patriarcal, pues su condición de hombres no es un determinante de un comportamiento machista, lo que contribuye a la prevención de la violencia contra las mujeres. Por otro lado, amplía para los varones las posibilidades de desarrollo de sus identidades. Nosotros de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades nos hemos enfocado sobre todo a trabajar un tema tan prioritario e importante como es el tema de la violencia de género, trabajado también desde el enfoque de la tríada de la violencia de los hombres. ¿Por qué? Porque es un tema de agenda mundial, de necesidad, de prioridad, porque afecta no solo al 50% de las mujeres, sino también que nos afecta a nosotros como hombres por ese aprendizaje de la masculinidad hegemónica que la sociedad nos tiene reservada desde que nacemos, y que al final nos afecta desde el punto de vista también de la salud, que es otro tema que también tratamos de priorizar, porque generalmente los hombres, como parte de ese aprendizaje de la masculinidad hegemónica, no cuidamos de nuestra propia salud. Siempre tenemos que tener a una mujer en la familia para que nos esté guiando al médico, para que nos dé recomendaciones. Sin embargo, eso nos ha traído muchos problemas a los hombres, por problemas, por ejemplo, como el cáncer de próstata, que no nos vamos a hacer la prueba a partir de los 40 años por una cuestión de machismo, ¿no? Por formas de detección temprana de cáncer, o cuestiones como, por ejemplo, el VIH, porque somos la estadística mayor, etcétera, ¿no? Otra de las temáticas que también trabajamos es el tema de paternidad, sobre todo para potenciar esos modelos de paternidades responsables, afectivas, porque a los hombres se nos ha negado históricamente esa posibilidad de establecer una paternidad afectiva cercana con nuestros hijos por el mero hecho solamente de ser proveedor y ser esa figura supuestamente autoritaria, y tratamos de desmontar todos esos mitos alrededor de esas paternidades hegemónicas. Los estudios de masculinidades son desconocidos para la mayoría de los hombres, y en muchos casos quienes escuchan de ello sienten rechazo. Al hacerse consciente de sus privilegios, los varones sienten temor de abandonarlos y creen que sumarse a iniciativas como estas los haría menos hombres. Por eso, es vital que quienes ya conocen el tema encuentren formas pedagógicas de invitar a los varones a cuestionar de forma constructiva sus identidades. Pienso que en este sentido la educación es un elemento esencial para la transformación, para la sensibilización, desde temáticas que sean afines, que gusten, que involucren a los hombres. Actualmente, la idea de que los hombres sean parte de la lucha feminista es razón de polémica. Algunas militantes denuncian que los hombres, que se hacen llamar aliados o machos deconstruidos, realmente intentan robar protagonismo a las mujeres en sus propios espacios o usar la militancia como una estrategia para violentar y pasar desapercibidos. Este término de nuevas masculinidades tiene que ver un poco el rechazo que se le está haciendo, el cuestionamiento que se le está haciendo, desde que si ya hay una etapa donde el feminismo ha conquistado o ha logrado importantes reivindicaciones, las nuevas masculinidades se están adaptando a estos contextos para ejercer nuevas formas de machismo. Y entonces habría una relación nuevas masculinidades, neomachismo. Ante un panorama en el que las mujeres ponen el cuerpo para exigir justicia, la participación responsable de los hombres se vuelve esencial. El feminismo necesita que los varones comprendan que lo que para ellos es privilegio significa violencia e injusticia para las mujeres, y que el patriarcado como sistema de opresión también los agrede y los limita a ellos. Se puede haber una militancia de la masculinidad, pero muy diferente, porque el proceso de feminismo vino por una reivindicación de los derechos de las mujeres, que es muy justo. Ahora, yo pienso que los hombres también tenemos que tener nuestro movimiento, pero es un movimiento totalmente diferente porque no estamos reivindicando ningún derecho, porque nosotros los hombres hemos tenido todos los derechos habidos y por haber históricamente, sino es otro movimiento para otorgarle, marchar junto con las mujeres, para que las mujeres tengan los derechos que les tocan, los que les han sido negados, y nosotros quitarnos también de esa coraza de masculinidad hegemónica, tóxica, violenta, que hemos aprendido. Realmente, sin los hombres no es posible una real equidad, porque nosotros somos la mitad del problema, que está existiendo a nivel mundial en temas de violencia, en temas de desigualdades, y necesitamos ser muy militantes en estos temas también. Estas maneras alternativas de construir la masculinidad nos revelan que no hay una sola forma única de ser hombre.
Ahora te propongo hacer una segunda pausa. Antes te recuerdo que a través de nuestras cuentas en Twitter, @telesurcongénero y @maiseltelesur y nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net, puedes comunicarte con nosotros y compartir tu historia. Hoy en Batallas por la Equidad te propongo conocer del trabajo del chileno Camilo Artaza con los círculos de hombres. En dichos espacios se piensa cómo erradicar la violencia como característica indispensable para ser hombre y también se invita a reflexionar sobre la construcción de nuestra masculinidad. Camilo Artaza es un psicólogo chileno cuya especialidad son los estudios de género y masculinidades. Camilo trabaja tanto con mujeres víctimas de violencia como con hombres que ejercen cualquier tipo de conductas violentas a partir de un trabajo de deconstrucción de lo que significa ser hombre y la desmitificación de la agresividad como característica inherente al género masculino. Con toda esta erupción, con todo lo que significa la ruptura y los quiebres de los movimientos feministas, es que a nosotros los hombres se nos interpela y se nos coloca en un lugar donde tenemos que empezar a preguntarnos qué es ser hombre. Camilo Artaza considera que las transformaciones sociales son un ejercicio colectivo, ya que los estereotipos de género se construyen según las culturas y acuerdos de los distintos grupos sociales. Por mi parte, yo siento que no es posible una desconstrucción individual. Como que me estoy desconstruyendo como si fuera un ejercicio, esta cosa casi de introspección, cuando tiene que generarse unos procesos mucho más amplios de transformación culturales, sociales, que realmente permitan pensar o ejercer o desarrollar otro tipo de masculinidades. Para lograr una transformación real, es necesario que los hombres comprendan que el machismo es un problema estructural que parte de un sistema de pensamiento que permea de distintas formas las diversas sociedades y se mantiene posicionado a través del tiempo como ideología hegemónica, el patriarcado. Por eso, Artaza considera que no basta con autodenominarse hombre deconstruido o en deconstrucción. Yo encuentro que es una categoría que a mí me parece que hay que tenerle cuidado, el de nuevas masculinidades también, porque todo puede ser nueva masculinidad, todo. Porque la nueva masculinidad es la que pasa a ser una nueva hegemonía. Como se renueva, y una nueva masculinidad puede ser un papá o un hombre que ejerce una paternidad afectuosa, pero que igual sigue violentando psicológicamente, más sutil, porque no ha querido movilizar o transformar esos lugares de privilegio y de poder. Entonces, por lo mismo hay que colocar la categoría política que le corresponde, que es una masculinidad despatriarcalizada. La mirada o el énfasis tiene que seguir estando en la lucha por la despatriarcalización. Los estereotipos de género que definen al hombre y que convierten la violencia en una característica inherente a su conducta forman parte de una conciencia colectiva y por ende solo podrán transformarse a través de la reflexión y el trabajo colectivo. Te propongo ahora hacer un repaso por lo que ha acontecido en las redes sociales en materia de género. Las crecientes estadísticas de feminicidio en México se vuelven motivo de alarma en las redes sociales. En la cuenta de Twitter de Telesur, @TelesurTV, circula un podcast que describe la problemática de forma accesible para todos y todas. En el mundo, muchos todavía ignoran que 66 de cada 100 mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia. No te quedes callado y comparte estas cifras que impactan de feminicidios en México. La ONU Mujeres México publicó en su cuenta de Instagram, ONU Mujeres MX, un video que reseña estadísticas en las que México es el país número 1 en feminicidios de Latinoamérica.
Hoy en Cultura con Género te propongo conocer sobre la película británica Billy Elliot, que cuenta la historia de un niño que decide danzar. Esto le va a generar muchísimos problemas en su contexto, pues el ballet está visto como algo de chicas. Billy Elliot es una película británica del año 2000 dirigida por Stephen Daldry. Cuenta la historia de un niño de 11 años que desea convertirse en bailarín profesional de ballet. Su padre lo inscribe en clases de boxeo, pero Billy quiere asistir a clases de danza y comienza a ir a escondidas de su padre, quien al descubrirlo le prohíbe continuar con la práctica, pero Billy continúa las lecciones en complicidad con la maestra de ballet. I've been thinking of the Royal Ballet School. Aren't you a bit old, miss? Not me, you. Billy Elliot deberá enfrentarse a los prejuicios de las personas de su contexto, quienes lo juzgan y cuestionan su sexualidad e identidad, al considerar que el ballet es una disciplina femenina. Y con la información sobre esta película llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con la música del grupo The Blaze y el tema Viral. Hasta una próxima entrega de Con Género.